del libro Viviendo Sobrio. Punto número 14, evitando la soledad. El alcoholismo ha sido descrito como la enfermedad solitaria y muy pocos alcohólicos recuperados discuten este punto. Mirando en retrospectiva los últimos años o meses de nuestras bebidas, literalmente cientos de miles, se calcula que actualmente hay más de 2 millones de miembros de Alcohólicos Anónimos en el mundo. De nosotros recordamos que nos sentíamos aislados aun cuando estuviéramos en medio de una gran cantidad de gente feliz y bulliciosa. A menudo sentíamos una profunda sensación de no pertenecer, aun cuando actuáramos en forma sociable y amistosa. Muchos de nosotros hemos confirmado que originalmente empezábamos a beber para formar parte de la multitud. Muchos de nosotros creíamos que teníamos que beber para incorporarnos y para sentirnos encajados dentro del resto de la raza humana. Es un hecho fácilmente comprobable, por supuesto, que nuestro uso principal del alcohol fue de tipo egocéntrico. Esto es, que lo ingeríamos dentro de nuestros propios cuerpos para buscar efectos dentro de nuestra propia piel. Frecuentemente ese efecto nos ayudó momentáneamente a comportarnos en forma social o temperamentalmente desvaneció nuestra soledad interna. Pero cuando se alejaban los efectos del alcohol, nos quedaba una sensación de estar mucho más apartados, mucho más abandonados y más diferentes que nunca y mucho más tristes. Si nos sentíamos culpables o avergonzados con nuestra borrachera o por algo que hacíamos mientras bebíamos, con mayor razón se presentaba la sensación de ser parias. Había ocasiones en que secretamente teníamos o aún creíamos merecer el ostracismo a causa de las acciones que habíamos hecho. Muchos de nosotros llegamos a pensar que probablemente éramos tipos extraños. Tal vez esta sensación es conocida por ti si te tomas el trabajo de recordar tu última borrachera o tu última cruda. El camino solitario nos pareció oscuro, sinuoso e interminable. Era demasiado doloroso para hablar de ello, y para evitar su recuerdo volvíamos a emborracharnos nuevamente. Aunque algunos de nosotros éramos bebedores solitarios, muy difícilmente puede decirse que carecíamos completamente de compañía durante nuestros días de bebida. La gente nos rodeaba por todas partes, los veíamos, tocábamos y escuchábamos, pero la mayoría de nuestros diálogos importantes eran totalmente internos. Diálogos que manteníamos con nosotros mismos, porque estábamos seguros de que nadie más podía comprendernos. Además, considerando nuestra propia opinión acerca de nosotros mismos, no nos sentíamos seguros de querer que alguien nos comprendiera. No hay por qué maravillarnos entonces de que cuando escuchamos por primera vez a los alcohólicos de los grupos de Alcohólicos Anónimos hablar libre y sinceramente acerca de ellos mismos, nos sentíamos sorprendidos. Las narraciones de sus borracheras, de sus propios secretos y de su soledad nos abrumaron como un ciclón. Descubrimos, aunque difícilmente nos atrevíamos a pensar en eso al principio, que no estábamos solos. Después de todo, no éramos tan diferentes a los demás. La frágil coraza de asustados y protector egocentrismo dentro de la cual hemos vivido durante tanto tiempo se rompe con la sinceridad de otros alcohólicos recuperados. Antes de que podamos expresarlo, nos damos ya cuenta de que pertenecemos a alguna parte y que la soledad empieza rápidamente a alejarse. El alivio es una palabra muy débil para definir la sensación inicial. Esta mezcla con asombro y casi con cierto terror. ¿Es esto real? ¿Podrá perdurar? Aquellos de nosotros que hemos estado sobrios durante algunos años, podemos asegurarle a cualquier recién llegado a una reunión de Alcohólicos Anónimos que esa sensación es real, sinceramente muy real, y puede perdurar. No es como los otros falsos comienzos de la clase que la mayoría de nosotros hemos experimentado frecuentemente. No es uno más
de aquellos alegres principios que pronto se ven seguidos por un fracaso desalentador. Por el contrario, a medida que se incrementa el número de personas que ahora han estado durante varias décadas en Alcohólicos Anónimos, vemos ante nuestros ojos más y más pruebas contundentes de que tenemos una recuperación genuina y perdurable de la soledad del alcoholismo. Con todo ello, llegar hasta los hábitos de incredulidad y otros mecanismos de protección que han permanecido en nosotros durante muchos años y se encuentran profundamente arraigados. No puede ser un proceso que se desarrolle de la noche a la mañana. Nos hemos llegado a habituar en una forma tan tremenda para sentir, actuar en forma de una falta de comprensión y de amor, que bien puede ser real o no. Estamos acostumbrados a actuar como solitarios, pero por consiguiente, después de que logramos dejar la bebida, algunos de nosotros podemos necesitar un poco de tiempo y de práctica para romper nuestra soledad acostumbrada, aun cuando empecemos a creer que ya no estamos solos. En ocasiones, actuamos y sentimos tal como si solíamos hacerlo antiguamente. Todavía no estamos maduros para buscar la amistad o para aceptarla cuando se nos ofrece. No nos sentimos completamente seguros acerca de cómo hacerlo, ni siquiera en pensar cómo funcionará. En esos años acumulados con su carga abundante de temor, todavía pueden influir en nosotros para retardar nuestro avance. Por consiguiente, cuando empezamos a sentirnos un poco solitarios, ya sea que estemos real y físicamente solitarios o no, las antiguas rutinas y el llamado del alcohol puede fácilmente seducirnos. De vez en cuando, algunos de nosotros nos sentimos tentados a renunciar y volver a nuestra antigua miseria. Por lo menos es una condición que ya conocíamos y no tendremos que luchar demasiado para volver a adquirir toda la práctica que habíamos alcanzado en nuestras vidas de bebedores. Hablándole a un grupo de alcohólicos anónimos acerca de sí mismos, un compañero dijo una vez: desde sus años juveniles hasta la década de sus 40, y el ser un borracho había constituido una ocupación de tiempo completo, y por ello había pasado de largo por la mayor parte de las cosas que los hombres aprenden generalmente a medida que va llegando a la madurez. Entonces, aquí estoy en mis 40, dijo, abstemio. Sabía cómo beber y cómo armar alborotos, pero nunca había aprendido una labor vocacional o profesional, y era totalmente ignorante respecto a los modales de comportamiento social. Es terrible. Yo ni siquiera sabía cómo pedirle una cita a una muchacha y qué hacer cuando me la diera. Y encontré también que no hay lecciones de romances para solteros de 40 años que nunca han aprendido a valerse por sí mismos en este campo. La carcajada en la reunión de Alcohólicos Anónimos esa noche fue particularmente amable y calurosa. Había tantos que estaban en esa situación y que habían padecido de la misma clase de incomodidad. Cuando sentíamos esa desubicación incongruente a los 40 años o hasta los 20 en esa época, podríamos pensar que éramos trágicos, casi grotescos, si no fuera por los muchos grupos llenos de comprensión de personas alcohólicas anónimas que han conocido este mismo tipo de temor y pueden ayudarnos ahora a ver su parte graciosa. Por eso podemos sonreír cuando lo intentamos de nuevo hasta que lo hagamos correctamente. Ya no tenemos la necesidad de renunciar con una vergüenza secreta. Este es un ejemplo extremo de la clase de sensación de disponer de muchos brazos y piernas que muchos de nosotros recibimos cuando empezamos a navegar por la sobriedad, y nos muestra cuán peligrosamente perdidos podíamos encontrarnos si tratamos de continuar en forma solitaria. La oportunidad de hacer ese viaje sería de una en millones. Pero ahora sabemos muy bien que no tenemos que proceder totalmente por nuestra cuenta. Es mucho más sensato, seguro y fácil hacerlo en compañía de toda una flota feliz que va en la misma dirección. Y ninguno de nosotros tiene por qué sentir vergüenza
de utilizar la ayuda.